Yoga Sutras de Patanjali, libro segundo, sutra número 15. A aquellos que saben discernir, toda acción les produce dolor, debido a la anticipación de la pérdida, a nuevos deseos o a conflictos surgidos de la interacción entre la mente y las tres cualidades de la materia, o las tres gunas. Bien, este es un sutra un poco largo. Nos viene a decir que el sufrimiento está siempre presente en la vida del hombre. Esto tiene cierta relación con la tradición budista, con una de las cuatro nobles verdades que dice Buda. Existe el sufrimiento y también existe una forma de librarse de él. Entonces dice el sabio, o aquellos que saben discernir, evita no, toda acción les produce dolor, debido a la anticipación de la pérdida. A fin de cuentas, digamos que la constante universal del ser humano a la larga es sufrir. Eso tiene que ver con los deseos. Al final, nosotros siempre tenemos deseos, siempre deseamos algo. Constantemente estamos generando nuevos deseos, que se transforman en pasiones, en ideales, en, en formas de expresión de aquello que anhelamos en el futuro. Pero un deseo, o todo deseo, solo tiene tres salidas posibles. Que sea satisfecho, en ese caso produce una momentánea sensación de alegría, de euforia, de felicidad transitoria. Que sea parcialmente satisfecho, en ese caso genera o produce cierta frustración. O que directamente no sea satisfecho. Entonces, lo que sucede es directamente, pues, o una depresión o una insatisfacción general o infelicidad general. El primero de los casos puede parecer que eso produce felicidad, satisfacer todos los deseos, pero los deseos son prontamente sustituidos por otros. Y estar constantemente satisfaciendo los deseos es algo muy complejo. Entonces, llega un punto en la vida, a nivel iniciático, en que el hombre se da cuenta de que la fuente de la felicidad no puede alcanzarla afuera, que tiene que empezar a mirar hacia adentro, ya que todo en el mundo, todo, absolutamente todo es transitorio, efímero, vano, todo es vanidad, como decía el Eclesiastés. Entonces es cuando comienza el sendero iniciático, cuando el hombre empieza a mirar hacia adentro, a darse la vuelta. Es como cuando comienza el proceso de volver a casa, ¿sí? Primero está la expansión, el pravriti, que se llama el proceso de conquista del mundo. Y luego está el nivriti, o la contracción, o lo que se llama el proceso de vuelta a casa. Entonces, por eso el yoga, o estas doctrinas, o estos métodos de conocimiento o de trabajo personal no es para todo el mundo. Porque hay mucha gente que todavía está en fase de conquista, en fase de expansión, en fase de conquistar el mundo. Y no hay atajos. Primero hay que conquistar el mundo antes de regresar, o antes de plantearnos siquiera volver hacia atrás. Entonces, eso, lo dicho, llega un momento en que nos damos cuenta de que el sufrimiento es una tónica, una constante. Y aunque tengamos una vida relativamente feliz, y digo relativamente porque hay gente que tiene vidas maravillosas y felices, casi todos, casi todos, en cierta medida o en cierta etapa, la vida es maravillosa, eso no se puede negar tampoco. Pero aun en el mejor de los casos, ninguno de nosotros está libre ni exento de la enfermedad futura, de la vejez, de la decadencia, ni de la muerte. Y en ese caso, ante esa perspectiva, es lo que decía Patanjali, el sabio discierne el dolor futuro y encuentra como bálsamo, como remedio, como medicina, el volver a casa, mirar hacia adentro o intentar liberarse
principalmente de esas 5 klesas que hemos definido, de esos samskaras tan presentes en nosotros, o del influjo de las 3 gunas. De las 3 gunas ya hablamos, si no recuerdo mal, en algún sutra anterior. Las 3 gunas son las 3 modalidades de la materia, sattva, rayas y tamas, que dominan todo y nos influyen. Y todo ser condicionado o anclado en la materia está condicionado en cierta medida por las 3 gunas. Entonces, aquí nos dice ese detalle de esa anticipación futura de la pérdida, nuevos deseos, conflictos surgidos entre la mente o las cualidades de la materia. Al final, insisto, este sutra, como resumen, tiene ese punto común con el budismo. La vida es sufrimiento y hay que encontrar un método para librarnos de ese sufrimiento. Tampoco significa que haya que dejar de sufrir o que haya que dejar de vivir. Porque si algo tiene de interesante y de maravilloso la etapa humana, es también esa condición de humanidad, de deseos, de pasiones, de altibajos, de montañas rusas, de grandes dramas, grandes tragedias y grandes momentos de dicha o felicidad. Entonces, bueno, hay que saber conjugar ahí un poco todo eso. Bien. Sutra número 16. El dolor que todavía no se ha producido debe ser evitado. ¿Bien? Esto tiene su sentido común y su relación con lo dicho anteriormente. Con el karma. Bien, el karma pasado está ahí. Hemos generado en el pasado con nuestras acciones un karma y eso, pues, expresándolo así coloquialmente, nos lo tenemos que comer. Ya sea un karma bueno o un karma malo. Un buen karma pues nos producirá seguramente situaciones placenteras o felices o buenas. Y un karma negativo pues nos producirá probablemente dolor o sufrimiento, situaciones desagradables. Pero es lo que hemos construido nosotros, lo que hemos generado y tenemos que saldar esa deuda. ¿Bien? Eso es inamovible. Pero el futuro no está escrito. El futuro lo podemos cambiar. ¿Desde cómo y desde dónde? Ya lo dijimos, desde el presente. Desde el presente podemos cambiar el futuro. Sembrando en el presente buenas semillas, podemos cosechar buenos frutos en el futuro. Sembrando buen karma en el presente, podemos cosechar buen karma. Esto es bastante lógico y de sentido común, ¿no? Entonces, lo dicho, esto hay que tenerlo presente porque a lo mejor tenemos mucho karma acumulado, muchas cosas que quemar, que saldar, que aprender. Y aunque hagamos durante mucho tiempo desde el presente buenas acciones, igual no vemos los frutos y no tenemos que desanimarnos, ni pensar que estamos haciendo algo mal. Simplemente el karma tiene que agotarse. También hay un dicho esotérico, iniciático, que dice que ante el conocimiento de la verdad o la percepción de la esencia de uno mismo o al alcanzar el yoga, propiamente dicho, esa unión, las semillas del karma se tuestan. Es un dicho esotérico, que según los sabios es así. Repito, ante el conocimiento de la verdad, las semillas del karma se tuestan. Y ya no es necesario quemarlas, porque eso significa que habremos, como seres humanos, alcanzado la meta, la etapa humana. Y pasaremos a otro estado de conciencia o a otra etapa. ¿Sí? Con la etapa humana no se acaba todo, o eso dicen. Dicen que hay, igual que a nivel inferior hay más niveles de existencia, están los animales, los vegetales, los minerales. Y ya hemos pasado por ahí como conciencias, como almas. Después del hombre hay otra clase de seres. No sé cómo son. No tengo ni idea. No los he visto. Pero eso dice la tradición. Y recordar que yo estoy explicando los sutras según la tradición. Entonces, lo dicho,
cuando se agota el karma o cuando uno descubre la verdad, pasa a otro plano de existencia, no sabemos cómo, y ahí pues tendremos otras situaciones, otras circunstancias, otros quehaceres, otras empresas. Pero lo importante de este sutra, el dolor futuro puede y debe ser evitado si somos lo suficientemente inteligentes, astutos y logramos controlar nuestros impulsos. Porque hay una palabra que se llama akrasia. Escribí hace poco de ella en mi blog, podéis leerla. Es una palabra griega que significa falta de dominio de uno mismo. Y esto ha suscitado muchos debates filosóficos a lo largo de la historia, que a pesar de saber que algo es malo, nosotros podemos conocer y saber que algo es malo. Por ejemplo, por poner un ejemplo común, la droga. La droga sabemos que es mala, tenemos información de que es mala. Y aún así, mucha gente, sabiendo esto, cae. Y cae en sus garras. Y sigue consumiendo y es incapaz de desintoxicarse, desengancharse. Aún sabiendo que es mala. Eso es un mecanismo psicológico o innato. Bueno, psicológico, instintivo, emocional. Que aún sabiendo que algo es malo para nosotros, hay fuerzas terrenales que tiran hacia abajo, hacia la materia, que no quieren que ascendamos. En la tradición antigua se les llamaba también demonios, de forma simbólica o de forma de entidad. Son seres, situaciones, cosas o fuerzas de la naturaleza que no quieren que el ser humano se eleve y siempre van a tirar hacia abajo. Entonces, aún sabiendo que algo es bueno o malo, vamos a tener que lidiar y luchar contra estas fuerzas, estas potencias. Entonces no basta solo con saber. Hace falta también un gran autodominio, una gran fuerza, una gran destreza en la lucha, una gran destreza en las artes marciales internas, que son la de luchar contra estas fuerzas que se van a oponer, se van a entrecruzar, como diabolos, como aquello que se entrecruza en nuestro camino. Tenedlo presente, os los encontraréis así de veces y en diferentes formas y mascaradas. Bien, Yoga Sutra número 17. La causa del karma futuro es la identificación del experimentador con el objeto que está siendo experimentado. Cuando una persona se identifica con este mundo ilusorio, el ego predomina y actúa sin sabiduría, incurriendo en nuevo karma. Esto, si recordáis, lo definimos en el Klesa segundo, si no recuerdo mal, el egoísmo o egotismo, que es la identificación del observador con lo observado. Es la identificación del espíritu con la materia. Y eso genera nuevo karma. Y mientras no logremos desidentificarnos de eso, seguiremos produciendo nuevo karma. Y entonces se alargará y se alargará y se alargará nuestra existencia o nuestras existencias como seres humanos. No alcanzaremos la meta, ni podremos ascender a un nuevo plano de existencia. Entonces, fijaos cómo está todo relacionado, un sutra con otro, la importancia del control de la mente, del conocimiento, de la sabiduría, de la desidentificación, de la lucha contra el ego y las fuerzas oscuras que nos tiran hacia abajo. Pero tampoco hay que incurrir en el error de pensar que el ego es malo, que hay que abandonarlo, que hay que deshacerse de todo vestigio de nuestra humanidad, retirarse en las montañas, dejar nuestras relaciones sociales, ni nada de eso. Como humanos que somos, tenemos que expresar esa cualidad humana. Y la cualidad humana es sobre todo equivocarse, caer, errar, equivocarse, perderse,
y volverse a encontrar. Esos altibajos, esas grandes pasiones, esa cualidad magnífica que tenemos los seres humanos, con sus pros y sus contras. Lo que hay que hacer es, manteniendo esto, tratar de sublevarnos, ¿sí? De sublimarnos, poco a poco, con equilibrio, con punto medio. Y digo esto porque en el mundo lo que predominan son los extremos, ¿sí? O el extremo de materialismo y de pasotismo con los temas espirituales, o el exceso de ascetismo y de retiro y de abandono, lo que se conoce como los renunciantes, anacoretas, monjes. Y la clave está en el punto medio. Siempre está la clave ahí, en el punto medio. No abandonar nuestra humanidad, ni aquello que nos hace genuinos, ni esas expresiones emocionales, instintivas, racionales, pero sin tampoco dormirnos en los laureles y abandonarnos a el placer que producen los sentidos o los deseos satisfechos o la búsqueda incesante de placer o de nuevos deseos que satisfacer. Es complicado, esto es muy complejo, esto es una gran batalla, esto es lo más difícil que puede hacer el ser humano, vencerse a sí mismo, a fin de cuentas, en esa batalla tan importante. Bien, creo que hay algunos sutras más relacionados con el karma, con los sutras, perdón, con las gunas. Vamos a concluir aquí este vídeo. En lo siguiente seguiremos hablando un poco más de estas cuestiones. Muy bien, pues espero que os haya gustado la explicación, reflexionar sobre ello, llegar a vuestras propias conclusiones, no os creáis nada, ser críticos, investigar, buscar fuera y dentro, y al final cada uno llegará a su propia verdad y a su propia meta. Pero bueno, un poco de indicación siempre viene bien. Así que Patanjali en ese caso nos dejó esta pequeña guía. Pues hasta la próxima.